Hubo un momento en California en el que dormir con la ventana abierta dejó de parecer una costumbre normal. El miedo se había instalado en las casas, en las noticias, en las conversaciones de todos los días. Ese miedo tenía nombre: Richard Ramírez, el hombre que la prensa bautizó como Night Stalker. Bienvenidos a Anatomía Criminal. Aquí no solo contamos crímenes, entendemos la mente detrás de ellos. Para entender a Richard Ramírez, hay que empezar por su infancia, porque aunque desde fuera su familia podía parecer normal, dentro de casa la realidad era muy distinta. Richard creció con varios hermanos en un entorno donde la violencia no era algo excepcional, era parte del día a día. Su padre tenía un carácter extremadamente agresivo, les pegaba a todos sus hijos, pero con Richard la relación era especialmente dura. No había afecto, no había refugio emocional, solo miedo. Y hay otro punto clave en su desarrollo. Cuando era pequeño, Richard sufrió una caída fuerte y se golpeó la cabeza. Después de ese accidente, comenzó a tener ataques de epilepsia. Esto no solo afectó su salud, afectó su vida social. Le costaba relacionarse, le costaba hacer amigos, se sentía diferente, y en casa eso no ayudaba, porque lejos de recibir comprensión, recibía más rechazo. En psicología, esto puede generar algo muy importante: aislamiento emocional temprano. Cuando un niño no encuentra seguridad ni dentro ni fuera de casa, empieza a desconectarse del entorno, de las personas, y poco a poco también de la empatía. Pero lo más inquietante viene ahora, porque cuando la casa dejó de ser un lugar seguro, Richard empezó a buscar refugio fuera, y lo encontró en un sitio muy particular: un cementerio. Allí pasaba tiempo solo, tranquilo, en silencio, mientras otros niños jugaban. Él caminaba entre tumbas, y poco a poco empezó a sentirse cómodo en ese entorno, a conectar con la idea de la muerte, no como algo lejano, sino como algo presente, algo cercano. Y aquí es donde empieza a construirse algo peligroso, porque cuando alguien crece, rodeado de violencia, sin vínculos emocionales sanos, aislado socialmente, y encontrando calma en lugares asociados con la muerte, su forma de ver el mundo cambia, y esa base va a marcar todo lo que vendrá después. Pero si hay un punto que marca un antes y un después en la vida de Richard Ramírez, es lo que ocurre cuando tiene alrededor de 9 años. En ese momento aparece una figura clave: su primo, un veterano de guerra, un hombre que había estado expuesto a una violencia extrema, y que, aunque en ese momento no estaba diagnosticado, todo apunta a que sufría un fuerte estrés postraumático. Y en lugar de proteger a un niño, hizo todo lo contrario. Le enseñó. Le mostraba fotografías reales de la guerra, imágenes muy violentas, crudas, explícitas, escenas de muerte, de sufrimiento, de abusos. Pero no solo eran las imágenes, eran también los relatos. Le contaba con detalle lo que había vivido, cómo mataba, cómo ejercía violencia, cómo abusaba de mujeres en ese contexto, y lo hacía sin filtro, sin conciencia del impacto. Aquí ocurre algo muy importante a nivel psicológico: desensibilización extrema a la violencia. Cuando un niño es expuesto repetidamente a este tipo de contenido, su cerebro deja de percibirlo como algo impactante, deja de verlo como algo inaceptable y empieza a normalizarlo. Pero la influencia de su primo no se quedó ahí. También le enseñó habilidades. Le enseñó cómo abrir cerraduras, cómo colarse en casas, cómo moverse sin ser detectado. Incluso lo llevó a campos de tiro, donde empezó a familiarizarse con armas. Es decir, no solo estaba absorbiendo la violencia como algo normal, estaba aprendiendo cómo ejecutarla. Y hay un momento que termina de romper algo dentro de ese niño. Un día, su primo estaba completamente alterado, fuera de control, y delante de Richard, le disparó a su propia esposa, acabando con su vida en ese mismo instante. Richard lo vio todo, sin filtros, sin distancia, sin protección. Pero lo más inquietante no es solo lo que ocurrió, es cómo reaccionó. No gritó, no pidió ayuda, no pareció entrar en shock. Simplemente se fue, volvió a su casa como si nada hubiera pasado.
como si no acabara de presenciar uno de los actos más violentos posibles. Su primo fue arrestado poco después, pero el daño ya estaba hecho, porque Richard no solo había sido expuesto a la violencia durante años, acababa de verla en su forma más directa y brutal, y no reaccionó. Y eso lo cambia todo. A medida que Richard crece, todo lo que ha vivido empieza a transformarse en conducta. Comienza con pequeños delitos, hurtos, robos, lo justo para financiar su consumo de drogas. En medio de todo esto, su hermana intenta ayudarlo. Se lo lleva a vivir con ella, buscando sacarlo de ese entorno. Pero el cambio nunca llega, porque su nuevo entorno tampoco era sano. Su cuñado tenía conductas voyeuristas, espiaba a mujeres sin su consentimiento, y Richard no solo lo veía, terminó participando. Lo llevaba por las noches, a observar, a invadir la intimidad de otras personas, a cruzar límites. Y aquí está la clave. Antes de los 15 años, Richard ya tenía normalizadas cosas como la violencia, el abuso, colarse en casas y espiar a otros sin consentimiento. A los 17 años, en lugar de recibir ayuda, Richard es expulsado del instituto. Ya mostraba conductas preocupantes, intereses violentos, aislamiento, pero nadie interviene. Al poco tiempo se muda a California y con 19 años consigue trabajo en un hotel, un trabajo que le da acceso a algo clave: llaves que abrían habitaciones. Al principio entra solo para robar, pequeños hurtos, pero pronto da un paso más. Empieza a entrar en las habitaciones y quedarse dentro, escondido, observando a las personas mientras dormían o en momentos íntimos, hasta que cruza otra línea. Intenta abusar de una mujer, pero en ese momento el marido entra en la habitación, lo reduce y llaman a la policía. Sin embargo, el caso no llega a más. La pareja no quiere volver para testificar, ya que no vivían allí, estaban allí solo por vacaciones, y Richard queda libre. En 1984, comete su primer crimen documentado. Acaba con la vida de una niña de 9 años. Un crimen que, en ese momento, no se pudo resolver. No sería hasta 2009, con avances en ADN, cuando se le atribuye oficialmente. Ese mismo año entra en casa de una mujer mayor, la ataca y roba objetos de valor. Deja una huella, pero en ese momento no había ningún nombre con que compararla. Y a partir de ahí, todo se descontrola. Sus ataques aumentan, pero no hay patrón. A veces ataca a ancianos, otras veces a personas jóvenes. A veces roba, a veces no. A veces agrede sexualmente, otras no. Su manera de acabar con la vida de las personas es también diferente. No sigue ningún patrón exacto. En 1985, California entra en pánico. Nadie sabe quién será el siguiente. Nadie sabe cómo actúa. Y hay un caso que lo cambia todo. Entra en el garaje de una chica de 22 años. Le apunta. Ella levanta las manos. Dispara. Pero la bala rebota en las llaves que ella llevaba. Las llaves le salvan la vida. Ella cae al suelo y finge estar muerta. Pero dentro de la casa había otra persona, su compañera de piso, y ella no tiene la misma suerte. En ese momento, la chica aprovecha para huir. Corre, llama a la policía, y gracias a su testimonio, se crea el primer retrato robot de Richard Ramírez. Por primera vez, el caos empieza a tener un rostro. Durante semanas, Richard Ramírez sigue entrando en casas, sigue atacando, sigue matando, y el miedo en California ya es absoluto. Pero entonces, algo cambia. En uno de sus intentos trata de entrar en una casa. No lo consigue, y tiene que huir. Pero esta vez comete un error clave. Los dueños logran ver su coche, y apuntan la matrícula. La policía encuentra el vehículo. Está abandonado, y durante un momento parece que la investigación vuelve a estancarse. Pero dentro del coche hay algo importante. Una pista médica, una radiografía dental, y eso cambia todo. Logran rastrear la clínica donde se la hizo. El odontólogo confirma que ese hombre tenía problemas graves en la boca y que tarde o temprano tendría que volver por el dolor. Así que la policía toma una decisión: colocar vigilancia, esperarlo. Pero mientras tanto, ocurre algo inesperado. La policía llevaba tiempo difundiendo los objetos robados por Richard, esperando que alguien intentara venderlos y le lograran localizar de alguna manera. Y reciben una llamada. Un hombre cree haber visto algunas de esas joyas.
y da un nombre, Richard Ramírez. Ahora sí, con el nombre pueden cruzarlo con la huella encontrada en una escena del crimen. Y hay coincidencia. Por primera vez, saben exactamente quién es. Su rostro empieza a aparecer en todas partes. Medios, televisión, periódicos. Pero hay un detalle. Richard no está allí. Está en Texas visitando a su hermano. Cuando regresa a Los Ángeles, la policía lo espera discretamente en la estación. Pero él lo nota, siente que algo no encaja y huye. Se mete en una tienda, intenta esconderse, pero alguien lo reconoce. Y en ese momento, todo se descontrola. Sale corriendo, intenta escapar como puede, pero termina en un barrio hispano. Y allí, la reacción es inmediata. Estas personas le tienen mucho más rencor, porque al Richard ser hispano también, ellos estaban siendo también señalados por su culpa. Los vecinos lo reconocen, y no dudan. Empiezan a perseguirlo, con palos, con piedras, lo golpean. Un hombre logra alcanzarlo con una barra de hierro. Richard ya no puede huir. Está rodeado. Cuando llega la policía, él mismo se identifica. Dice que es el acosador nocturno, no porque quiera entregarse, sino porque necesita que lo saquen de allí, de la multitud, de la paliza, y así termina. No por una gran estrategia, no por un error brillante, sino porque la gente lo reconoció. Durante el juicio, su actitud fue fría, desafiante, sin arrepentimiento. Fue declarado culpable de múltiples crímenes. En total, 43 cargos, y recibió 19 condenas a muerte. Pasó 24 años en el corredor de la muerte, hasta que en el año 2000 le diagnostican leucemia, y en 2013, con 53 años, muere. El caso de Richard Ramírez deja algo muy claro. No todos los asesinos siguen un patrón. Algunos son puro caos, impredecibles, imposibles de anticipar. Y quizá eso es lo más aterrador. Porque no puedes prepararte para algo que no sigue reglas, no puedes entender lo que no tiene lógica. Y a veces, el mayor peligro no es el que se esconde mejor, sino el que no sigue ningún patrón en absoluto. Si te interesa entender la mente criminal más allá de los titulares, suscríbete a Anatomía Criminal y dime en comentarios, ¿qué te da más miedo, el control absoluto o el caos total?